bastante a todo el público, ¿no? Muchas gracias, Rama. En un rato volvemos. Me voy con Maxi Sardi a la pantalla. No voy en tren, tampoco en avión y tampoco tomo subte. No, pero podés tomar colectivo, por supuesto. Exactamente, puedo ir en colectivo. El efecto del paro sería mucho mayor, seguramente después lo hablemos con Marian, de 250 a casi 500 millones de dólares la pérdida del día de hoy, que después igual en algunos casos, si no hay otros paros en el mes, se termina compensando en algunos casos y lo terminan absorbiendo. Vamos a ver justamente esto, presidente por presidente, quienes lideran en el ranking de paros, por supuesto, desde la vuelta de la democracia. Raúl Alfonsín todavía tiene una holgada pole position con 13. 13 sobre todo muchos en 5 años y medio. Exactamente. Claro, porque obviamente entregó antes a Carlos Saúl Menem, que tuvo 8 en 10 años y medio. Exactamente, en 10 años, ¿no? 10 años y medio. Claro, exactamente, 10 años y medio. Te había terminado de escuchar. Y muchos de ellos, 5 en la segunda presidencia y sobre todo en el final cuando el modelo venía desgastado, la herencia de un De la Rúa que tuvo 8 en 2 años. Exactamente, un paro cada 3 meses. Fue un ritmo bastante raudo el que sufrió De la Rúa y que por supuesto, entre otras movilizaciones, terminaron provocando la salida del presidente radical. 2 para Eduardo Duhalde en un año y medio. Un año y medio, muy poquito. En un clima bastante tenso, por cierto, en ese momento, después del 2001. Uno solo para Néstor Kirchner y a meses de dejar el gobierno en sus 4 años, casi para que no se fuera con el invicto que sí tuvo la primera presidencia de Cristina Kirchner, que los 5 paros que allí vemos los tiene concentrados en su segundo mandato, 5 también para Mauricio Macri, que también tuvo una larga brecha en el inicio con un acuerdo con los gremios, incluso con Moyano. Hugo Moyano en algún momento presentó estatua de Perón y dijo que la estrella polar, la productividad, me acuerdo, Mauricio Macri era peronista. 0 para Alberto Fernández, esto que sigue siendo casi una afrenta para muchos gremios, lo decía recién Facundo. Asterisco, al 2023, está claro, pero tuviste pandemia. Es cierto. No voy a justificar el 0, es como ese asterisco que se pone en un torneo con alguna irregularidad. Pero en los últimos 2 años el desgaste había sido fuerte, con una inflación corriendo arriba del 200%. Yo creo que la decisión de poner a Massa de ministro de Economía también ayudó a planchar la demanda y a reducir la chance de un paro. Un pie genial, porque en realidad fue quizás el que en ese segmento es el que mejor representa al tradicional sindicalismo peronista, que además tiene hoy, y esto se ve plasmado en este paro, toda una corriente interna a la izquierda, si querés más trosca para poder identificarla, que va por esos liderazgos. Entonces algunos dicen, mejor estos que los otros que vienen por detrás. Hoy Cristina, por otro lado, y lo manifestaba el año pasado, había que despegarse de ese sindicalismo, lo terminó haciendo, sobre todo en el peor momento, el de los sucesivos paros en aerolínea, ¿te acordás? Que impedían que miles de argentinos pudiesen volar, viajar, lo que sea, tener que ir a hacer... Acordate de aquella apertura de Cristina de sesiones ordinarias contra los docentes. Exactamente, que trabajan también 4 horas, y fue un 1 de marzo. Y 3 para Javier Milei en menos de 1 año y medio. Exactamente, de los primeros 2 muy pegados. Paradójicamente, la brecha entre el primer paro y el segundo es la más grande desde la vuelta de la democracia, porque lo que se ve hasta aquí es que una vez que clavan el primer paro, después se viene una seguidilla. Lo que marca por 2 cosas. Primero, el buen año que tuvo después de un semestre de mucho ajuste Javier Milei, y un segundo semestre donde las mismas condiciones corrieron el eje de conflicto, pero también hubo una negociación importante con el sindicalismo. Bueno, lo que te decía, De la Rúa, tercer paro al medio año. Son 182 días, ahí llega el tercer paro para De la Rúa. El segundo del ranking es Milei, tercer paro en el día número 487, Alfonsín en el número 628, Mauricio Macri en el 928, Carlos Menem. Hay un salto enorme. Sí, 2113, Cristina Fernández, 2453 días, ahí llega el tercer paro. Duhalde no tuvo tercer paro. Es cierto que la presidencia de Duhalde duró muy poco, desde
de enero de 2002 a mayo de 2003, o sea, menos de un año y medio. Néstor Kirchner, que estuvo 4 años y medio, no tuvo tercer paro, y Alberto Fernández no tuvo ni primero, ni segundo, ni tampoco tercero. O sea, para el sindicalismo argentino, Alberto Fernández es el mejor presidente de la vuelta de la democracia. Sí, si se trata por la cantidad de paros de la CGT, ¿no? Exactamente. O un presidente que no generó conflictividad en este caso. Porque por ahí no, entendían que la culpa no era de él. Que no gobernaba, que es lo que de hecho sucedió por lo menos en el último año y medio, donde también, insisto, lo que vos bien marcabas, el propio Sergio Massa, al tomar las riendas del gobierno, evitó ese tipo de conflictividad. Y de hecho, algo que se ha visto, te diría que en los últimos 15 años, el sindicalismo integra las listas del peronismo y por lo tanto, en muchos casos, termina siendo lineal. Muchas gracias, Maxi. Bienvenido, Marco Falcone, ¿cómo va todo? ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estás? Politólogo, todo muy bien, un placer tenerte acá. Tenemos mucho de qué hablar. Quiero preguntarte de entrada por lo que es, por un lado, la coalición política, si existe, si se me permite presentarla así, entre La Libertad Avanza y PRO, con una, si querés, concordancia ideológica en aspectos económicos, no tanto en otros. Y cómo la sociedad ve hoy al partido dominante. Si la sociedad liberal, no hablo de liberal libertaria, liberal, se siente contenida y representada por toda la oferta del gobierno, no solo la económica. Bueno, ante todo, gracias, Juan, por la invitación. Placer. La situación entre el PRO y La Libertad Avanza es compleja, ciertamente, porque nosotros vivimos en un país que es presidencialista, ¿no? Donde el poder lo tiene el presidente. Por lo tanto, hablar de coaliciones es algo que podemos hacer informalmente, pero que no se puede hacer como se hace en otros países, como Alemania, por ejemplo, donde es necesario, porque lo dice la ley, ¿no?, que haya una mayoría y eso lleva a coaliciones para formar el gobierno. Lo que ocurre hoy es que, bueno, el PRO está un poco desdibujado porque la iniciativa la tiene La Libertad Avanza, ¿no? Y te diría más, la iniciativa la tiene el presidente Milei, porque La Libertad Avanza no es un partido muy desarrollado orgánicamente, ni el gobierno está demasiado interesado en que lo esté. Es el presidente Milei, que en todo caso requiere puntualmente de apoyos en el Congreso, hasta cierto punto también, porque también ha demostrado que puede gobernar sin el Congreso, saca decretos todos los días, y tiene la iniciativa pública. Pero para pública, que no se los volteen, lo necesita el PRO de todas maneras. Eso es verdad, por supuesto. Y el PRO se ve obligado, en cierto sentido, a sostener el gobierno de Milei cuando las papas queman, por ejemplo, con la cuestión del presupuesto de las universidades o la cuestión de las jubilaciones, porque, claro, Mauricio Macri y Patricia Bullrich tuvieron un rol muy importante en hacer que Milei fuera electo presidente en la segunda vuelta, ¿no? Entonces, eso los votantes del PRO no se lo olvidan. Como bien decía Juan Pablo, hay una coincidencia ideológica parcial, por lo menos, en términos de la liberalización de la economía, y entonces el PRO quiere apoyar en eso. El PRO quiere que en aspectos institucionales el gobierno de Milei sea un poco más parecido al gobierno de Macri, pero claro, es un bloque, digamos, minoritario en el Congreso y que seguramente en las elecciones vamos a ver que no le va a ir tan bien como al gobierno. Entonces la importancia del PRO parece ir disminuyendo, mientras que la del gobierno, por supuesto, sube, mientras los resultados acompañan, ¿no? Milei habla de ñoños republicanos.